En esta parte del video vamos a hablar sobre las medidas de seguridad que uno debe tener al momento de abrir una computadora y manejar sus componentes internos, ya que de no seguir estas medidas de precaución uno puede salir lesionado o incluso algo peor. Así que vamos a listar muchas de las medidas que tienes que tener al momento de operar esta clase de equipos. Antes de comenzar a abrir un equipo de computadoras, es importante que uno se retire los relojes y alhajas que pueda llevar sobre sí mismo. También es importante cortar la alimentación y desenchufar el equipo antes de comenzar a operar sobre él. Es recomendable cubrir los bordes afilados del interior de los gabinetes con cinta para evitar que nos cortemos. Jamás se debe abrir una fuente de energía o un monitor CRT. No debemos tocar las áreas de las impresoras que estén calientes o que usen alto voltaje. También debemos saber dónde se encuentra el extintor de incendios y cómo se usa. Es recomendable mantener nuestra área de trabajo libre de alimentos y bebidas, así como mantenerla limpia y ordenada. Por último, al momento de levantar objetos pesados, debemos flexionar las rodillas para evitar tener lesiones en la espalda. También es recomendable mantener un botiquín de primeros auxilios a la mano en todo momento. Otro punto a considerar es el de la seguridad eléctrica. Existen pulseras antiestáticas para evitar recibir descargas eléctricas. También, solamente los técnicos más experimentados deberían intentar de abrir monitores CRT o fuentes de energía. También debemos tener muy en cuenta los incendios que pueden ocurrir al momento de abrir una computadora, ya que estos pueden propagarse con muchísima rapidez y tener terribles consecuencias. Debemos saber cómo se usa un extintor. Primero, se debe quitar la traba de seguridad que se ubica en la parte superior del extintor. Posteriormente se debe apuntar a la base del fuego, no a la flama. En tercer lugar, debemos apretar la palanca y en cuarto lugar, rociar moviendo la boquilla de un lado hacia el otro. En esta parte del video vamos a hablar sobre las medidas de seguridad que debemos de tener para que los equipos en sí no sufran fallas considerables. Las descargas electromagnéticas también pueden dañar los componentes internos de una computadora. Por eso se recomienda usar pulseras antiestáticas, carpetas conectadas a tierra e incluso guardar los componentes en bolsas de plástico antes de ser instalados. El clima también puede jugar una función muy importante en el funcionamiento de nuestros componentes, ya que fluctuaciones en el campo electromagnético, como por ejemplo al vivir cerca de una torre de luz o durante una tormenta eléctrica, pueden dañar los componentes. Así como cualquier fluctuación en la toma de la corriente puede incluso sobrecargar o dejar al equipo sin ninguna clase de voltaje, lo que a final de cuentas puede llevar a un daño en los componentes internos. Por eso es recomendable comprar reguladores de corriente, lo que estabiliza la llegada de luz desde la toma y evita que caso de un apagón o una sobrecarga, nuestro equipo se dañe. A continuación explicaré los procedimientos para la protección del medio ambiente, ya que las PC y los dispositivos periféricos contienen materiales que pueden contaminar a este, y ejemplo de ellos son materiales pesados, como el cadmio y el mercurio. Las normas que rigen la forma de desechar todos estos residuos dependerán del país o estado donde te encuentres. Sin embargo, existen las hojas de datos de seguridad del material, donde se especifican los componentes que pueden afectar la salud, los peligros de incendio y los requisitos de primeros auxilios. Por lo tanto, para determinar si un material es peligroso, hay que consultar la hoja de datos de seguridad del fabricante. La información que se encuentra en estas hojas puede ser de vital importancia para un técnico en la reparación o el mantenimiento de una PC. Detalladamente, la información que contiene una hoja de datos de seguridad es la siguiente: nombre del material, propiedades físicas del material, componentes peligrosos que contiene el material, datos de reactividad como datos sobre el peligro de incendios y explosiones, procedimientos de control de derrames y fugas, precauciones especiales, riesgos sanitarios y requisitos de protección especiales. En el caso de Estados Unidos, existe la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional,
la cual requiere que cada uno de los materiales peligrosos estén acompañados de una hoja de datos de seguridad. Caben destacar 4 componentes que suelen contener altos índices de materiales tóxicos. Estos son las baterías, los monitores, los kits de tóner, cartuchos y reveladores, y los disolventes químicos y latas de aerosoles. La mayoría de estos deben reciclarse de alguna forma. El centro de actividades de Windows revisa el estado de la configuración de seguridad esencial. El centro de actividades revisa continuamente que el firewall de software y los programas antivirus estén en ejecución. Además, asegura que las actualizaciones automáticas se descarguen y se instalen de forma automática. Un antivirus es un programa informático que tiene el propósito de detectar y eliminar virus y otros programas perjudiciales antes o después de que ingresen al sistema. Los virus, gusanos, troyanos, spyware son tipos de programas informáticos que suelen ejecutarse con o sin el consentimiento del usuario. Es importante escanear el equipo en busca de ese tipo de archivos para que no ocurra ninguna pérdida de información o algún daño. El firewall se ejecuta continuamente para proteger la PC contra las comunicaciones entrantes y salientes no autorizadas. Este va de mano con el antivirus debido a que sin el firewall la entrada de archivos perjudiciales al equipo sería más probable. Hoy en día existe el administrador de discos, el cual se encarga de inicializar el disco, crear y formatear particiones. Para crear una partición se necesita un espacio en el disco duro sin utilizar. El tamaño de este espacio puede ser desde 1 MB hasta el espacio disponible. En el caso que no haya espacio sin asignación, se tendrá que reducir el tamaño de alguna partición para poder crear una nueva. Todas las herramientas mencionadas pueden ser encontradas en el panel de control. En herramientas administrativas se encuentra el defragmentador de disco, el cual mueve los bits de información de una sección a otra, para que así el brazo pueda acceder a esta con mayor facilidad. El liberador de espacio en disco busca archivos que ya no sean útiles y los borra para poder tener más espacio. Entre esos archivos están los de la papelera de reciclaje y archivos temporales que no fueron borrados previamente. Existe una gran variedad de herramientas. Cada una de estas herramientas tiene un uso específico, pero todas estas herramientas se categorizan en solo 4 categorías. La primera es la de descarga electrostática segura. La segunda son las herramientas manuales. La tercera son las herramientas de limpieza y la cuarta son las herramientas de diagnóstico. En la primera categoría están las herramientas ESD o herramientas de descarga electrostática segura. Entre esas herramientas existen 2. La pulsera electrostática, la cual se va en la muñeca y se conecta ya sea a la base del gabinete o en alguna toma de tierra. También se encuentra la reforma electrostática. Esta es para que uno se pueda parar sobre ella y se esté descargando constantemente a la persona. De esta manera se evita cualquier descarga hacia los componentes, dañar algún aparato o simplemente dañarse a sí mismo. En la segunda categoría se encuentran las herramientas manuales. Entre estas están los desatornilladores. Existen 4 tipos de desatornilladores. La primera, que es cabeza plana, la segunda, que es cabeza Phillips o de cruz, la tercera, que es hexagonal. En esta existen varios tipos de tamaños y es recomendable ver el tamaño antes de empezar a usarlo. Y la cuarta, que es opcional, es un desatornillador magnético. En el caso de que se caiga una pieza o un tornillo, con este es fácil recuperarlo sin tener que esforzarse mucho. También se encuentran las pinzas o alicates. Estas sirven para manipular los cables o para cortarlos. También se encuentran los ponchadores o engarzadores.
Estos sirven para conectar piezas para que estos cables se puedan conectar a otros dispositivos. Otra herramienta es la perforadora. Esta perforadora sirve o para cortar cables o simplemente para quitar componentes. La cuarta y última categoría son las herramientas de diagnóstico. Esta sirve para ver si algún dispositivo, entrada o cable tiene algún error. Entre estas herramientas se encuentra el multímetro, el cual sirve para detectar el ohmiaje, voltaje y amperaje de los cables o componentes para saber si están sirviendo correctamente. También se encuentran los adaptadores loopback. Estos adaptadores son muy específicos para cada puerto y sirven para saber si tiene algún corto o simplemente no sirve el dispositivo. También están los rastreadores de cable por sonda. Estos sirven para poder detectar un cable o poderlo ubicar entre muchos cuando es muy difícil accesarlos. También es recomendable tener un registro externo para poder respaldar toda la información que se esté manejando en el ordenador. Esto solo en el caso de que se trate de un ordenador ya usado, para no perder ningún tipo de información. A continuación hablaré del uso correcto que se le debe dar a las herramientas que un técnico utiliza en el área de trabajo. Las primeras de ellas son la pulsera y la alfombra antiestática. La pulsera antiestática debe usarse para evitar daños en los componentes por descargas eléctricas que usted mismo podría provocar si no la usa. Esta pulsera iguala las cargas eléctricas entre usted y la PC. Los técnicos deben arremangarse, quitarse bufandas o corbatas y meter la camisa dentro del pantalón para evitar interferencias de la ropa. Como precaución, la pulsera nunca debe usarse al reparar la fuente de energía, ya que ésta podría quemarla. La alfombra antiestática aleja la electricidad estática de un componente y la transfiere de manera segura desde el equipo hasta un punto de conexión a tierra, como se muestra en la imagen. De igual manera, existen diversas herramientas que el técnico debe saber utilizar correctamente, tales como tornillos, desatornillador de punta plana, desatornillador de punta Phillips y llave hexagonal. Asimismo, existen las herramientas de recuperación de componentes, las cuales se usan para recoger y colocar piezas que sean difíciles de alcanzar con los dedos. Estas herramientas son desatornilladores pequeños, pinzas, pinzas de punta de aguja, alicate, extractor de chips, conjunto de llaves hexagonales, pelacables, engarzadora, multímetro digital, el cual mide el voltaje de las corrientes alterna y continua, conexiones de loopback que comprueban el funcionamiento de la transmisión de datos a través de los puertos, por ejemplo de una PC, un switch o un router, espejo pequeño, cepillo pequeño, tijeras, linterna, lápiz y aire comprimido. Finalmente, existen los materiales de limpieza, ya que es indispensable mantener en funcionamiento los ventiladores, botones y componentes mecánicos que pueden ser afectados por la suciedad o por la acumulación del polvo. Antes de limpiar cualquier dispositivo, este debe apagarse y desconectarse de la fuente de energía. Los componentes fundamentales que deben ser limpiados a menudo son gabinetes y monitores, para los cuales se debe usar un paño húmedo y una solución de limpieza suave, compuesta de una gota de detergente por cada 118 mililitros de agua. Pantallas LCD, que de igual forma deben limpiarse con un paño húmedo muy suavemente y sin ser presionado sobre la pantalla. Los contactos de los componentes, que deben ser limpiados con alcohol isopropílico y aire comprimido para eliminar la pelusa. Los teclados, que se limpian con aire comprimido para eliminar el polvo acumulado entre las teclas. Y finalmente los mouses, que deben limpiarse con un paño suave y limpiavidrios. Este limpiavidrios no debe colocarse directamente sobre el mouse, sino en el paño.